Tras domesticar el sol, América Latina miró hacia una frontera más ambiciosa: transformar esa luz en moléculas. Lo llamaron el nuevo oro energético, el hidrógeno verde. Era el año 2020. El mundo estaba detenido por la pandemia, pero el sector energético latinoamericano seguía moviéndose. Mientras las fronteras cerraban, una nueva palabra circulaba entre ministerios, bancos e ingenierías: hidrógeno verde. Su promesa era simple y monumental: usar electricidad solar y eólica para dividir el agua y producir un combustible limpio, capaz de mover industrias, barcos y ciudades. En noviembre del año 2020, el gobierno de Chile publicó su Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, la primera de América Latina y una de las más ambiciosas del mundo. El objetivo: producir el hidrógeno más barato del planeta para el año 2030, aprovechando la irradiancia del norte y los vientos del sur. El corazón de la ecuación era eléctrico. Para que el hidrógeno fuera verde, debía alimentarse con energía renovable certificada. Y esa electricidad requería nuevos PPA solares y eólicos a largo plazo. El modelo contractual que había nacido una década antes encontraba ahora una nueva vida: el PPA como base de la molécula limpia. Uruguay, pionero en su transición eléctrica durante los años 2010, entró también en la carrera. En el año 2021, el país anunció su hoja de ruta para el hidrógeno verde, apoyada por la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA. Su objetivo: exportar amoníaco verde al mundo. En Brasil, el gigante dormido despertó con fuerza. En 2021, el gobierno del estado de Ceará anunció el primer hub de hidrógeno verde de América Latina, con decenas de memorandos firmados entre empresas europeas y desarrolladores solares locales. El noreste brasileño se preparaba para producir combustible solar para el mundo. Curiosamente, muchos de los protagonistas del primer PPA solar reaparecieron en esta nueva ola. Desarrolladores chilenos y europeos con experiencia en PPAs fotovoltaicos fueron los primeros en proponer contratos híbridos: energía solar dedicada a electrolizadores, con acuerdos de suministro de 20 o 30 años. El hidrógeno verde se produce al separar las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno mediante electricidad renovable. El reto no era la ciencia, ya conocida desde el siglo XIX, sino la escala. América Latina tenía los recursos para producir masivamente, pero necesitaba una red contractual y financiera sólida: PPAs, certificación de origen y acceso a mercados internacionales. En el año 2021, la Unión Europea incluyó a América Latina en su plan de importación de hidrógeno limpio. Alemania, en particular, firmó acuerdos con Chile y Brasil para apoyar proyectos piloto. Europa buscaba sol y viento. Latinoamérica ofrecía ambos. Según proyecciones del Banco Mundial y Bloomberg NEF, el costo del hidrógeno verde en la región podría caer por debajo de los $2 por kilogramo para el año 2030. Los países con mayor potencial: Chile, Brasil, Uruguay y México. El mapa del poder energético comenzaba a redibujarse. En 2022, ministros de energía de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil firmaron acuerdos de cooperación para compartir infraestructura y estándares de certificación. El hidrógeno verde ya no era solo una promesa nacional, era una estrategia regional. Mientras tanto, universidades y centros tecnológicos de Santiago, Montevideo y Río de Janeiro ensayaban prototipos. El desafío: reducir el costo de los electrolizadores y adaptar la tecnología al clima seco del norte y húmedo del trópico. Los grandes bancos de desarrollo, como el BID y la CAF, comenzaron a financiar estudios de preinversión. Pero los inversionistas aún pedían lo mismo que una década atrás: contratos de largo plazo, PPAs claros, garantías de demanda. El ciclo volvía a empezar. Chile se consolidó como el epicentro del movimiento. Su combinación de energía solar y concentrada, CSP, ofrecía suministro continuo, ideal para electrolizadores.
Proyectos como Cerro Dominador y los nuevos híbridos solares eólicos mostraban que la región podía generar día y noche. Pero no todo era euforia. Comunidades locales y ambientalistas advirtieron sobre el uso intensivo de agua y los impactos territoriales. Los gobiernos debían equilibrar desarrollo y sostenibilidad. El hidrógeno verde enfrentaba el mismo dilema ético que el petróleo en su tiempo: progreso o impacto. El sueño era exportar moléculas verdes al mundo. Barcos que antes transportaban carbón, ahora zarparían con amoníaco y metanol limpios. El Atlántico Sur y el Pacífico se convertían en las nuevas rutas del Sol, convertido en combustible. Cuando firmamos aquel primer PPA, no imaginamos que estábamos sentando las bases para esto. La voz del pionero resume 3 décadas de evolución. Desde el primer contrato solar hasta la exportación de hidrógeno, América Latina había recorrido un siglo energético en apenas 20 años. Pero mientras el mundo miraba hacia el hidrógeno, un nuevo factor entraba en juego: la inteligencia artificial, la digitalización energética y la crisis climática que ya no podía esperar. Los contratos, las redes y los algoritmos empezarían a decidir el futuro del Sol.